Se burló de sus lágrimas y negó al niño. 2 años más tarde, una sola mirada al niño en sus brazos hizo añicos su mundo. Ethan Black había vivido toda su vida adulta, convencido de que nada ni nadie podía afectarlo. Su reputación como un brillante pero despiadado director ejecutivo se había construido sobre tratos decisivos, negociaciones brutales y el tipo de confianza que hacía temblar a sus rivales mucho antes de sentarse frente a él. Se movía por el mundo con la precisión de un hombre que creía que todo le pertenecía: las salas de juntas, los mercados, la gente que trabajaba para él. Su cabello oscuro siempre estaba impecable, sus trajes planchados a la perfección y sus fríos ojos azules rara vez delataban una pizca de emoción. Para Ethan, las emociones eran un lastre, algo que debía ser erradicado, especialmente en él mismo. Valoraba la eficiencia, el control y el nada más. Cuando Lillian entró en su vida, fue un marcado contraste con todo lo que él creía desear. Era una joven con un cabello rubio brillante, con suaves ondas que captaban la luz como la seda, y ojos del mismo tono de azul que un claro cielo de verano. Donde Ethan veía el mundo como un tablero de ajedrez de oportunidades, Lillian irradiaba una calidez e inocencia que lo inquietaba. Se reía con facilidad, soñaba abiertamente y de alguna manera veía más allá de la superficie pulida de su imperio, al hombre que había debajo. Por un tiempo, aunque nunca lo admitiría, su presencia lo desarmó. Se encontró atraído por ella, enfrascado en conversaciones que duraban horas, silenciado por la ternura de su mirada. Y sin embargo, cuando se enfrentó a la posibilidad de un compromiso real, la idea de que podría tener que dar algo de sí mismo, retrocedió. La noche en que Lillian le dijo que estaba embarazada quedó grabada en su memoria como una cicatriz. Ella se había parado en su oficina, con las manos temblando levemente, mientras se mantenía más erguida de lo que se sentía, con la voz firme al decir las palabras que había ensayado innumerables veces. Por una fracción de segundo, Ethan había sentido que algo se agitaba dentro de él, algo casi como el miedo, algo peligrosamente cercano a la esperanza. Pero luego lo aplastó. Una sonrisa burlona se curvó en sus labios mientras se recostaba en su silla, con un desprecio y una agudeza gélida. «Ni siquiera sabes con seguridad quién es el Padre», dijo, las palabras saliendo de su boca con una frialdad definitiva. Recordó cómo su rostro se descompuso, cómo sus ojos se llenaron de un dolor que intentaba ocultar, y por el más breve de los momentos sintió el aguijón de la culpa. Aún así, no hizo nada para detenerla cuando ella se dio la vuelta y se marchó. Lillian se fue sin mirar atrás. Ethan se dijo a sí mismo que era mejor así, que había esquivado un desastre que podría haberlo anclado a una vida que nunca quiso. Regresó a sus contratos y reuniones, sumergiéndose en el ritmo implacable de su imperio. Si un atisbo de duda intentaba surgir, lo ahogaba en números y victorias. Sin embargo, de vez en cuando, solo en su ático por la noche, el recuerdo del rostro de ella esa noche se colaba en sus pensamientos. Se servía otro trago, se decía a sí mismo que ella había sido débil, que no tenía cabida en su mundo, y reprimía el dolor hasta que desaparecía de nuevo. Lo que no podía saber era cuán profundamente esas palabras habían alterado el curso de sus 2 vidas. Lillian llevó su dolor en silencio, desapareciendo por completo de su mundo, mientras que Ethan se convencía a sí mismo de que había ganado al borrarla. Pero el destino tenía una forma de dar la vuelta, de obligar a los hombres a enfrentar las verdades
que más se esforzaban por enterrar. Para Ethan Black, el momento en que desestimó sus lágrimas con una sonrisa cruel se convertiría en el mismo momento que definiría su mayor caída, y con el tiempo, su única oportunidad de redención. Lillian dejó la ciudad con nada más que una sola maleta y la débil fuerza que provenía de saber que ya no cargaba su secreto sola. Las palabras que Ethan le había lanzado le dolieron más que cualquier herida que hubiera conocido, y sin embargo, también le dieron claridad. Comprendió que nunca podría permitirse depender de él, ni por amor, ni por seguridad, ni siquiera por la paternidad que su hijo por nacer merecía. Se instaló en un pequeño pueblo lejos de las relucientes torres donde reinaba Ethan, cambiando el sonido de las conversaciones en la sala de juntas y los bocinazos de los autos por calles tranquilas, tiendas modestas y la comodidad del anonimato. No era lujo, pero era un santuario. Los meses de su embarazo estuvieron cargados de agotamiento, pero también llenos de una extraña y decidida alegría. Cada vez que sentía que su hijo se movía, se recordaba a sí misma que no estaba sola, que estaba construyendo una vida no a partir del rechazo, sino de la resiliencia. Cuando Noah nació con su mechón de cabello oscuro y sus ojos de un azul imposible, Lillian lloró durante horas. Lloró porque veía a Ethan en él tan claramente que le dolía, y porque sabía que nunca dejaría que ese parecido dictara el valor del niño. Le susurró promesas en los diminutos oídos de Noah, diciéndole que crecería amado, deseado y valorado, incluso si ella tuviera que cargar con el peso del mundo entero sobre sus propios hombros. La vida no fue fácil. El dinero que había ahorrado se agotó rápidamente, y ella trabajaba turnos largos en una cafetería para poder poner comida en la mesa y ropa en la espalda de su hijo. Algunas noches volvía a casa con los pies tan doloridos que apenas podía mantenerse en pie, solo para mecer a Noah, hasta que se durmiera durante horas, cuando sus llantos perforaban el silencio. Hubo momentos en que sintió que colapsaría por la presión, pero cada vez que miraba sus ojos, los ojos de su padre, y sin embargo enteramente suyos, encontraba una fuerza que no sabía que poseía. Noah era su razón, su ancla y su futuro. Lo protegió de la sombra de Ethan con tanta fiereza como pudo. Cuando los vecinos preguntaban por el padre de Noah, ella sonreía tensamente y decía que era una historia que prefería no contar. Por dentro, llevaba el recuerdo de la sonrisa burlona de Ethan, el eco de su voz desestimándola, y lo usaba como combustible para esforzarse más, para demostrar que podía crear una vida sin él. Se negaba a dejar que la amargura la consumiera, aunque había noches en las que la soledad la envolvía como cadenas. Se sentaba junto a la cuna de Noah, mirándolo respirar en el tenue resplandor de la lámpara, y se preguntaba si había sido una tonta al pensar que Ethan podría haber sido algo más de lo que era. Aún así, hubo momentos en que el dolor era imposible de silenciar. En la risa de Noah, a veces imaginaba una suavidad que Ethan había escondido del mundo, y en la inclinación de la sonrisa de Noah vislumbraba la posibilidad de un hombre que podría haber sido diferente si hubiera elegido otro camino. Estos pensamientos fugaces la asustaban, porque temía que pudieran debilitar su determinación. Se recordaba una y otra vez que había tomado la decisión correcta, que Noah estaba más seguro y feliz sin la influencia de un padre que lo había desestimado antes de que siquiera diera su primer aliento. Cuando Noah cumplió 2 años, se había convertido en un niño vivaz, con una curiosidad ilimitada. Se aferraba a su madre con una devoción que llenaba su corazón de orgullo,
y dondequiera que iban la gente comentaba su sorprendente parecido con ella, aunque inevitablemente sus ojos se detenían en su cabello oscuro y su mirada azul, rasgos tan en desacuerdo con los suyos. Lillian siempre sonreía cortésmente, pero por dentro se preparaba contra los recuerdos que esas observaciones agitaban. Sabía que algún día, por mucho que intentara protegerlo, Noah preguntaría por su padre. Y sabía que la respuesta rompería algo dentro de ambos. Por ahora, sin embargo, vivía en la frágil paz de su pequeño mundo, donde la risa de su hijo llenaba su modesto hogar, donde podía besar sus rizos e imaginar un futuro intacto por Ethan Black. Se decía a sí misma que había escapado, que sus caminos nunca volverían a cruzarse. Lo que no sabía era que el destino ya estaba moviendo las piezas, y el mismo hombre que había jurado olvidar estaba más cerca de lo que se atrevía a imaginar. Ethan nunca regresaba a esa noche en sus pensamientos sin una sombra de irritación. Se decía a sí mismo que no había sido más que un enredo pasajero, una distracción que podría haberle costado la concentración. Y él había hecho lo que siempre hacía: cortar lazos antes de que se convirtieran en un lastre. Sin embargo, 2 años más tarde, mientras estaba sentado en un café de una esquina, en un pueblo cuyo nombre apenas recordaba, esperando una reunión con inversores locales, algo cambió en él de una manera que no podía explicar. Había estado revisando informes, su teléfono zumbando sin cesar, con actualizaciones de su junta, cuando su mirada se desvió hacia la ventana. Al principio pensó que estaba viendo un fantasma. La mujer en la calle, que llevaba a un niño pequeño en sus brazos, tenía el cabello tan dorado que parecía brillar incluso bajo el cielo gris. Su postura era inconfundible, su zancada cautelosa pero elegante, y luego se giró lo suficiente como para que él pudiera ver su rostro. Lillian. La conmoción lo golpeó como un golpe físico, haciendo que su pecho se tensara hasta que le resultara difícil respirar. Durante 2 años se había convencido a sí mismo de que ella se había ido de su vida para siempre, un capítulo cerrado. Ahora, sin previo aviso, ella estaba allí, y en sus brazos había un niño no mayor de 2 años, su pequeño cuerpo presionado contra su hombro. Los ojos de Ethan se entrecerraron, su mirada se fijó en el niño, y el mundo pareció estrecharse hasta que no existió nada más allá de ellos 3. Él, la mujer que había descartado, y el niño que tenía los rasgos que helaron su sangre. Cabello oscuro, ojos azules. No solo azules, sus azules. El mismo tono nítido y cristalino que veía en el espejo cada mañana. El mismo color penetrante que la gente a menudo decía que lo definía mucho antes que su nombre o reputación. Se puso de pie bruscamente, su silla raspando contra el piso, ganándose miradas de asombro de los otros clientes. Sin pensar, empujó la puerta del café y salió a la calle, su corazón latiendo con un ritmo que no había sentido en años. Cada instinto en él exigía respuestas, exigía que acortara la distancia entre ellos. Lillian se giró al oír los pasos apresurados detrás de ella, y por un breve momento sus ojos se encontraron. Los de ella estaban abiertos, llenos de reconocimiento, de temor y de algo más feroz, una ira que no se había desvanecido con el tiempo. Acercó al niño, sus brazos se tensaron protectoramente, y Ethan sintió el aguijón de ese gesto tan agudamente como si ella lo hubiera golpeado. «Lillian», logró decir, su voz áspera por la incredulidad. Quiso decir más, preguntarle si el niño era suyo, aunque en su corazón ya lo sabía.
El niño levantó la vista entonces, curioso por el sonido del nombre de su madre en los labios de un extraño. Ethan vio su propio rostro reflejado en miniatura, la curva de su mandíbula, la inclinación de su ceja, la gélida claridad de su mirada. Era innegable, una verdad que destrozó cada mentira que se había contado a sí mismo desde esa noche. Pero Lillian no le dio la oportunidad de hablar más. Su voz era aguda, cortando el aire como el cristal. «No lo hagas», advirtió, sus ojos encendidos de furia. «Aléjate de nosotros». Antes de que él pudiera responder, se dio la vuelta y se alejó rápidamente por la calle, con los hombros rígidos, sus pasos acelerados por la desesperación. El niño se acurrucó contra ella, ajeno a la tormenta que se gestaba entre sus padres, y Ethan se quedó enraizado en la acera, viéndolos desaparecer entre la multitud. Por primera vez en años, Ethan se sintió impotente. Su riqueza, su influencia, su calculado control sobre cada aspecto de su vida, todo eso no significaba nada frente a ese encuentro fugaz. Una vez se había reído de la idea de ser padre, había desestimado sus lágrimas con una sonrisa burlona, pero parado allí con el eco de los ojos de su hijo grabado en su memoria, el peso de su arrogancia lo aplastó. La comprensión se instaló sobre él con una certeza asfixiante. El niño era suyo. Tenía un hijo, y se había perdido 2 años de su vida. Ethan regresó a su hotel esa noche en silencio, ignorando los interminables mensajes de sus asistentes. Se sirvió un trago, luego otro, pero el ardor del alcohol no hizo nada para apaciguar la imagen en su mente. Un niño con cabello oscuro y ojos azules aferrándose al hombro de Lillian. El niño que había negado. El niño que había abandonado antes de que siquiera naciera. Por primera vez en su vida, Ethan Black, el hombre que se enorgullecía de nunca flaquear, sintió el agudo aguijón del arrepentimiento calar tan profundo que se preguntó si alguna vez se recuperaría. Ethan no podía dejar que terminara en esa calle. La imagen de Lillian, aferrando al niño a su pecho, lo persiguió durante toda la noche, tirando de él con una fuerza más fuerte que cualquier trato, más fuerte que el atractivo de las ganancias o el poder. Recorrió el largo de su habitación de hotel como un animal enjaulado, el sonido de su propio latido del corazón resonando en sus oídos. Cada vez que cerraba los ojos, veía la mirada del niño, su mirada, mirándolo a él, amplia e inocente, intacta por la crueldad que había alejado a Lillian. Por la mañana, supo que no regresaría a su ciudad como estaba planeado. En cambio, se encontró persiguiendo sombras, siguiendo los susurros de dónde podría estar, impulsado por algo que se sentía menos como una elección y más como el destino. Cuando finalmente encontró la pequeña casa al borde del pueblo, con la pintura descascarada y el patio lleno de juguetes, se quedó parado durante varios minutos fuera del portón, agarrado por una vacilación que nunca antes había conocido. Esto no era una sala de juntas donde su autoridad lo respaldaría. No era una negociación donde el dinero pudiera forzar un resultado. Este era el umbral de una vida de la que una vez se había burlado y que había tirado, y cada paso hacia adelante se sentía como una invasión. Pero de todos modos se acercó a la puerta, su mano temblando mientras la levantaba para llamar. La puerta se abrió antes de que tuviera la oportunidad. Lillian estaba allí, su cabello rubio recogido en una trenza suelta, sus ojos cansados pero encendidos con el fuego que una vez lo había atraído a ella. En sus brazos estaba Noah, medio dormido.
sus pequeños dedos rizados en su blusa. Se congeló cuando vio a Ethan, y por un momento ambos se miraron en silencio. El aire entre ellos espeso con recuerdos demasiado dolorosos para nombrar. Luego, su rostro se endureció, y subió a Noah más alto en sus brazos, como si lo estuviera protegiendo de un depredador. «¿Qué estás haciendo aquí?» Su voz era baja pero aguda, como una espada desenvainada en señal de advertencia. Ethan tragó con dificultad, su compostura desmoronándose bajo el peso de su mirada. «Tenía que verte, tenía que verlo a él». Miró al niño. Su pecho se contrajo cuando Noah se movió y parpadeó mirándolo con esos penetrantes ojos azules. «No tienes derecho a decir eso», siseó Lillian, dando un paso adelante lo suficiente como para bloquear el umbral con su cuerpo. «No tienes derecho a volver a nuestras vidas después de lo que hiciste. ¿Recuerdas tus palabras, Ethan? ¿Recuerdas cómo te reíste mientras yo me desmoronaba? Te reíste de mí. Me dijiste que ni siquiera sabía quién era el padre. ¿Y ahora te atreves a aparecer aquí y a reclamarlo?» El recuerdo de esa noche regresó a él con tal claridad que lo hizo estremecerse. Volvió a ver su propia arrogancia, la crueldad que había esgrimido como un arma, y sintió una oleada de vergüenza como nunca antes había experimentado. «Me equivoqué», admitió, su voz ronca. «Fui un cobarde, y te aparté porque tenía miedo. Pero en el momento en que lo vi, supe la verdad. Lillian es mío, nuestro hijo. Por favor, no me apartes». Sus ojos se entrecerraron, y el dolor en ellos lo cortó más profundamente que cualquier acusación. ¿Crees que decir eso ahora marca la diferencia? ¿Crees que puedes deshacer las noches que me senté sola, preguntándome cómo lo alimentaría? Las veces que estaba enfermo y lo sostuve durante la noche, rezando para que estuviera bien, mientras tú vivías en tu torre de cristal y acero. No estuviste allí, Ethan. Elegiste no estarlo. Cada palabra era un latigazo, despojando las capas de confianza que llevaba como una armadura. Quiso argumentar, explicar, que había sido ciego y tonto, pero no había defensa lo suficientemente fuerte como para borrar la verdad de su sufrimiento. Dio un paso más cerca, sus manos levantadas no con autoridad, sino en rendición. «Tienes razón», susurró. «No estuve allí, y nada de lo que diga cambiará eso. Pero déjame intentarlo ahora. Déjame ser parte de su vida. Déjame recuperar lo que tiré». La mano de Lillian se apretó sobre Noah, y durante un largo momento lo miró como si pudiera ver cada fractura en su alma. Su voz se suavizó solo un poco, teñida de cansancio. «No puedes comprar esto, Ethan. No puedes comprarlo a él ni a mí. Si quieres demostrar algo, tendrás que mostrarlo con algo más que palabras». Luego cerró la puerta, dejándolo en el porche con el corazón latiendo y la mente tambaleándose. Por primera vez en su vida, Ethan Black sintió el agudo aguijón de la impotencia. Había construido imperios con la fuerza de su voluntad. Sin embargo, aquí, frente a la mujer a la que había agraviado y al hijo que había negado, se encontró despojado de todo poder. Mientras se alejaba de la casa esa noche, una verdad se instaló pesadamente en su pecho. La redención no se ganaría con riqueza o influencia. Si quería ser padre, si quería reparar incluso un fragmento de lo que había roto, tendría que dejar atrás al hombre que había sido y luchar por algo completamente nuevo. Ethan no se fue del pueblo después de que Lillian le cerró la puerta. No podía. Algo dentro de él había cambiado en el momento en que vio los ojos de Noah,
y por mucho orgullo que hubiera llevado una vez, ya no tenía ningún peso contra el repentino y abrumador conocimiento de lo que había perdido. Durante días se quedó, caminando por calles que se sentían extrañas y humillantes, después de años de vistas desde áticos y coches con chofer. No le dijo a nadie dónde estaba, ignoró los mensajes de su junta que exigían su atención y se hospedó en un modesto hotel que no ofrecía ninguno de los lujos a los que estaba acostumbrado. Cada mañana se encontraba parado a distancia de la casa de Lillian, viéndola irse a trabajar, viendo a Noah caminar torpemente a su lado y dándose cuenta de que no era más que un extraño asomándose a una vida que debería haber sido suya para compartir. Su oportunidad llegó cuando escuchó a dos mujeres en una tienda de comestibles hablando de Noah. Eran vecinas, intercambiando chismes ociosos mientras se detenían cerca de la sección de frutas y verduras, y Ethan captó el nombre de su hijo pronunciado con una nota de preocupación. Se congeló, esforzándose por escuchar sin rebelarse, y escuchó que Noah no se encontraba bien, que su salud era frágil, que el niño pequeño necesitaba un medicamento que Lillian apenas podía pagar. Un peso frío cayó en el estómago de Ethan. En el mundo del que venía, los medicamentos raros y los médicos especializados eran problemas que se resolvían con una llamada telefónica y una firma. Aquí, para Lillian, eran batallas que agotaban su cuerpo y espíritu cada día. Ethan salió de esa tienda con la mandíbula tensa, ya planeando lo que haría. Se movió en silencio al principio, asegurándose de que su nombre nunca apareciera en un solo documento. Llamó a especialistas en la ciudad, movió hilos con los hospitales y organizó envíos de medicamentos para que llegaran a la farmacia local bajo un fondo anónimo. Incluso hizo arreglos para que uno de los médicos pediatras rotara en la clínica una vez por semana, disfrazado de una iniciativa gubernamental, cuando en realidad cada factura era pagada desde las cuentas de Ethan. Era la primera vez en su vida que usaba su riqueza no para sí mismo, sino para aliviar discretamente una carga de los hombros de otra persona. No esperaba reconocimiento, ni gratitud. Solo la pequeña medida de alivio que provenía de saber que Noah estaría a salvo. Cuando Lillian descubrió el cambio, supo inmediatamente quién estaba detrás. El farmacéutico mencionó que un benefactor había pagado meses de tratamiento, y aunque no se dio un nombre, la verdad se instaló en ella con asombrosa claridad. Durante días luchó con sus emociones, dividida entre la furia y la renuente gratitud. No quería deberle nada. No quería que la salud de Noah estuviera ligada al hombre que una vez había destrozado su espíritu. Pero cada vez que le daba a su hijo el medicamento que necesitaba, cada vez que el color volvía a sus mejillas y su risa sonaba sin el ronquido de la enfermedad, sentía que su ira flaqueaba. Era imposible negar que Ethan le había dado a su hijo una oportunidad que ella nunca podría haber pagado sola. Ethan mantuvo su distancia, respetando el frágil límite que Lillian había trazado. No se acercó a su casa de nuevo, aunque cada instinto lo instaba a hacerlo, pero sí la vigilaba desde lejos cuando podía. Vio a Noah corriendo en el patio, tropezando con sus pequeños pies, persiguiendo una pelota con una sonrisa de alegría. Vio a Lillian sentarse en el porche con un libro en su regazo, aunque sus ojos a menudo se levantaban para escanear la calle como si pudiera sentir su presencia. Se preguntó si ella lo odiaba más por su silenciosa interferencia o si ella, al igual que él, comenzaba a sentir el lento cambio de algo que ninguno de los dos podía nombrar. Una tarde,
Mientras estaba parado en las sombras al otro lado de la calle, vio a Noah tropezar y caer en la grava, su grito resonando fuertemente en el aire. Antes de que Ethan pudiera detenerse a sí mismo, sus piernas se movieron y estaba corriendo por la calle. Lillian ya había recogido a Noah, sosteniéndolo cerca, susurrándole consuelo, pero cuando levantó la vista y vio a Ethan parado allí, respirando con dificultad, no lo despidió de inmediato. En cambio, abrazó a Noah con más fuerza y dijo con una voz tensa pero firme: «Él no necesita confusión en este momento». Sus ojos se detuvieron en él, llenos de conflicto. «Pero gracias». Era una pequeña concesión, casi nada. Sin embargo, para Ethan se sintió como la primera grieta en el muro que ella había construido alrededor de su corazón. Asintió, obligándose a no presionar más, y se retiró a las sombras. Al regresar a su hotel esa noche, llevó sus palabras como una brasa frágil, algo que podría apagarse en cualquier momento si lo manejaba mal. Sabía que tenía un largo camino por recorrer antes de que ella lo perdonara, si es que lo hacía en algún momento. Pero también sabía que, por primera vez, sus acciones no habían sido impulsadas por el orgullo o la ambición. Habían sido impulsadas por el amor por el hijo que acababa de empezar a conocer, y por la mujer cuyo dolor había causado, pero cuyo perdón ahora se encontraba desesperado por ganar. Pasaron varias semanas antes de que Lillian permitiera que Ethan cruzara el umbral de su hogar, e incluso entonces no fue por confianza, sino por el agotamiento de mantenerlo a raya. Había visto su persistencia, visto la forma en que se quedaba en los límites de sus vidas sin forzarse a entrar. Y aunque cada instinto le decía que mantuviera la guardia alta, otra voz le susurraba que tal vez Noah merecía saber más que solo su protección. Cuando finalmente abrió la puerta y le dijo en voz baja que podía entrar para una visita corta, Ethan sintió que su pecho se tensaba con una mezcla de alivio y terror. El hombre que una vez entraba en las salas de juntas, sin dudarlo, ahora se encontraba dudando en la puerta de una modesta sala de estar, con miedo de ocupar demasiado espacio en un mundo que aún no le pertenecía. Noah estaba sentado en la alfombra, rodeado de juguetes, una pequeña fortaleza de bloques de madera y autos de juguete dispuestos con la precisión descuidada que solo un niño podía crear. Cuando levantó la vista y vio a Ethan, sus ojos azules se abrieron con la curiosidad de un niño demasiado joven para entender las complejidades que se arremolinaban entre los adultos. Ethan se arrodilló lentamente, bajando a la altura de Noah, sin saber qué decir o hacer. «Hola», murmuró, su voz más tranquila de lo que había pretendido. «Soy Ethan». Se sintió extraño presentarse a su propio hijo, más extraño aún ver a Noah parpadear y luego volver a sus juguetes, como si estuviera decidiendo si este recién llegado valía su tiempo. Lillian se quedó cerca, con los brazos cruzados, observando la escena como un halcón. Ethan sabía que cada movimiento que hacía estaba siendo medido, no solo por sus ojos, sino por los recuerdos tácitos que flotaban en la habitación. Quiso acercarse a Noah para abrazarlo y sentir su peso, pero se obligó a quedarse quieto, esperando que el niño hiciera el primer movimiento. En cambio, tomó uno de los autos de juguete de la alfombra y lo hizo rodar suavemente por el suelo. La mirada de Noah lo siguió, y después de una larga pausa, tomó otro auto y lo hizo rodar de vuelta. El simple acto se sintió monumental para Ethan, como si hubiera sido invitado a un mundo secreto. Esa primera visita fue breve, poco más de 1 hora, pero marcó el comienzo de algo que ni Ethan ni Lillian
podrían haber predicho. Él regresó al día siguiente, y al día siguiente, cada vez con cuidado de no traspasar los límites, cada vez yéndose en el momento en que la expresión de Lillian le decía que era suficiente. Lentamente, Noah se acostumbró a su presencia. Comenzó a sonreír cuando Ethan entraba, comenzó a tirar de su manga para mostrarle dibujos o para exigirle que apilara los bloques más alto. Ethan se encontró estudiando cada expresión del niño pequeño, memorizando la curva de su sonrisa, la inclinación de su cabeza, la forma en que su frente se arrugaba en concentración. Era como ver fragmentos de sí mismo cobrar vida en una forma intacta por el cinismo o la avaricia, y lo sacudió hasta la médula. Una tarde, durante una repentina tormenta de verano, la electricidad se fue en la casa. El trueno sonó fuerte, y Noah se sobresaltó, agarrando su peluche contra su pecho mientras las lágrimas brotaban en sus ojos. Ethan reaccionó sin pensar. Sacó una pequeña linterna de su bolsillo, una vieja costumbre de años de viaje, y la encendió. Sentado en el suelo junto a Noah, comenzó a proyectar sombras contra la pared, haciendo los contornos de conejos y pájaros con sus manos. Al principio Noah solo miraba. Sus labios temblaban, pero cuando la sombra del conejo comenzó a saltar torpemente por la pared, soltó una risita, el sonido tan puro que golpeó a Ethan como una revelación. Pronto Noah se reía a carcajadas, exigiendo más formas. Su miedo olvidado en el juego de luces, Lillian observaba desde la puerta, sus brazos cayendo lentamente a sus costados, mientras contemplaba la escena de su hijo acurrucado contra el hombre que una vez había odiado, su pequeño cuerpo temblando no de miedo, sino de alegría. En la tranquilidad que siguió cuando la tormenta pasó, Noah se subió al regazo de Ethan sin dudar, descansando su cabeza contra su pecho como si fuera lo más natural del mundo. Ethan lo abrazó con cuidado, aterrorizado de que cualquier movimiento repentino rompiera el frágil hechizo, y sintió la respiración constante del niño contra él. Fue en ese momento que se dio cuenta de cuánto de su vida había sido desperdiciado persiguiendo el poder, mientras que este simple peso de su hijo en sus brazos, era lo que realmente importaba. Más tarde esa noche, cuando Noah se había quedado dormido en el sofá, Lillian se acercó a Ethan con cautela. Sus ojos eran ilegibles, llenos de recuerdos de traición, pero también de algo más suave, algo peligrosamente cerca de la esperanza. «Está empezando a confiar en ti», dijo, su voz tranquila pero firme. «Si rompes eso, Ethan, nunca te perdonaré». Ethan se encontró con su mirada, su garganta apretada por la emoción, y respondió sin dudar: «No lo haré». Se fue esa noche con la imagen dormida de Noah grabada en su mente, su corazón más ligero y más pesado de lo que nunca había estado. Por primera vez en años, Ethan Black entendió el peso de la responsabilidad, no como una carga, sino como un regalo. Sabía que la redención aún estaba lejos de su alcance, que el perdón de Lillian podría no llegar nunca por completo, pero también sabía que se le había dado una oportunidad. Y juró en silencio, mientras la noche se cerraba a su alrededor, que nunca la desperdiciaría. Ethan siempre había creído que su imperio era lo único que le daba sentido a su vida. Durante años había vivido en torres relucientes, rodeado de cristal y acero, midiendo su valor por las ganancias trimestrales y el tamaño de las derrotas de sus competidores. Sin embargo, a medida que pasaban las semanas y sus visitas a la casa de Lillian se volvían más frecuentes,
Las paredes pulidas de su mundo comenzaron a sentirse vacías. Se sentaba en reuniones con sus ejecutivos, con tablas y cifras extendidas sobre la mesa, y encontraba su mente divagando de vuelta a la risa de Noah cuando el niño lograba construir una torre de bloques más alta que él, o la forma en que su pequeña mano agarraba el pulgar de Ethan como si fuera el ancla más natural del mundo. Los números que una vez habían dictado el ritmo de su vida se desdibujaron en formas sin sentido, y sus colegas notaron el cambio. Al principio trató de equilibrar ambas vidas. Viajó de un lado a otro, fingiendo que nada había cambiado, pero la farsa se agotó rápidamente. El atractivo de la sala de juntas se sentía superficial en comparación con el atractivo de la pequeña casa al borde del pueblo, donde los juguetes de Noah desordenaban el piso y el aire olía ligeramente a crayones y café. Por primera vez, Ethan comenzó a rechazar llamadas, posponer tratos e incluso faltar a reuniones de alto perfil, para sorpresa de sus inversores. Su asistente le preguntó más de una vez si no se encontraba bien, y sus rivales susurraban que estaba perdiendo el rumbo. Pero a Ethan ya no le importaban los susurros. Cada sacrificio que hacía en su vida corporativa solo parecía profundizar el frágil vínculo que estaba construyendo con su hijo. Una noche, Lillian lo encontró en su porche mucho después de que Noah se hubiera ido a la cama. Estaba sentado en silencio, su cabello oscuro despeinado por la brisa de la noche, mirando las estrellas como si intentara resolver un problema mucho más complejo que cualquier fusión. Ella salió, cruzando los brazos contra el aire fresco, y preguntó en voz baja, «¿Qué estás haciendo aquí?» Él no la miró de inmediato, pero cuando lo hizo, sus ojos azules no tenían nada de la arrogancia que ella recordaba. Estaban cansados, crudos y buscadores. «Estoy tratando de descubrir cómo ser un hombre del que mi hijo no se avergonzará», admitió. Las palabras eran simples, pero llevaban un peso que hizo que su corazón vacilara. Ethan comenzó a aparecer no solo para las visitas, sino para el ajetreo diario que Lillian había llevado sola durante años. Arregló el grifo que goteaba en su cocina. Se las arregló para leer cuentos antes de dormir cuando Noah rogaba por una página más, y se sentó junto a la cama del niño pequeño cuando las fiebres hacían las noches insoportables. No traía regalos extravagantes ni alardeaba de su riqueza, porque Lillian le había dejado claro que tales demostraciones solo los alejarían aún más. En cambio, se trajo a sí mismo, torpe e inseguro al principio, pero poco a poco convirtiéndose en una presencia de la que Noah comenzó a depender. El niño corría hacia la puerta cuando Ethan llegaba, tirando de él hacia adentro con el entusiasmo de un niño que se sentía seguro. Para Ethan, cada uno de esos momentos era más valioso que el aplauso de los accionistas o las firmas en los contratos. Sin embargo, Lillian se mantuvo cautelosa. Había visto a hombres hacer promesas antes y llevaba la cicatriz de su traición demasiado profundamente como para permitirse confiar fácilmente. Más de una vez, le dijo que no podía permitir que el corazón de Noah se rompiera, y que si Ethan mostraba la más mínima señal de irse de nuevo, ella cerraría la puerta permanentemente. Ethan no discutió. Aceptó sus condiciones, sabiendo que no estaban destinadas a castigarlo, sino a proteger a la única persona que realmente importaba. La verdadera prueba llegó cuando Ethan fue invitado a una importante cumbre de inversores en Nueva York, una reunión que podría asegurar el dominio de su compañía durante años. El viejo Ethan habría volado a través del océano sin dudarlo, persiguiendo el prestigio y las ganancias. Pero cuando llegó la invitación,
Noah se estaba preparando para su primer pequeño recital en el centro comunitario, una actuación que Lillian lo había estado ayudando a ensayar durante semanas. Ethan miró la carta en relieve, luego el calendario donde Lillian había marcado la fecha del recital con un rotulador brillante, y sintió que la decisión se instalaba en su pecho con una sorprendente facilidad. Por primera vez en su vida, se negó. El día del recital, se sentó en la primera fila de una sala llena, con el corazón latiendo más fuerte de lo que nunca lo había hecho durante una negociación comercial. Cuando Noah lo vio en la audiencia y saludó tímidamente, Ethan sintió una oleada de orgullo tan feroz que casi lo rompió. Se dio cuenta entonces de que no solo había elegido saltarse una cumbre, había elegido la vida que quería construir, y no tenía nada que ver con torres de acero o cuentas rebosantes de dinero. Después, cuando regresaron a la casa, Noah se durmió con la cabeza en el regazo de Ethan, su pequeño cuerpo pesado por el contento del día. Lillian observaba desde la puerta, su expresión ilegible, aunque sus ojos se detuvieron más tiempo de lo habitual. Ethan se encontró con su mirada y habló suavemente para no despertar al niño. He pasado años construyendo cosas que no importan. Esto es lo que importa. Tú, él, nosotros. Si me dejas, pasaré el resto de mi vida demostrándolo. Por primera vez, Lillian no se apartó de sus palabras. Se quedó donde estaba, estudiándolo con ojos cautelosos, pero bajo el peso de su silencio, había el más leve atisbo de algo nuevo, algo que se parecía peligrosamente a la esperanza. Ethan no presionó para obtener más. Sabía que la confianza no se podía exigir, solo se ganaba, y estaba preparado para pasar todo el tiempo que fuera necesario, demostrándole que el hombre que una vez se había reído de su dolor ya no existía. En su lugar estaba un padre, un compañero y un hombre dispuesto a dejar todo lo que había conocido por la frágil e invaluable oportunidad de la redención. El verano llegó tranquilamente, calentando el pequeño pueblo con largas tardes y cielos dorados, y con él llegó una sensación de cambio que ni Ethan ni Lillian podían ignorar. A estas alturas, Ethan se había convertido en una presencia constante en la vida de Noah, no como un invitado, sino como alguien que el niño esperaba con entusiasmo. Noah preguntaba cada mañana si su padre vendría, su pequeña voz con una certeza que hacía que el corazón de Lillian se retorciera. Ella había luchado tan duro para mantener a Ethan a raya, pero el vínculo entre padre e hijo era innegable, y cada día que los veía juntos, la resistencia dentro de ella se debilitaba un poco más. Ethan, por su parte, nunca trató de apresurar lo que se estaba desarrollando lentamente. Había aprendido la paciencia de la manera difícil, y ahora se aferraba a ella como si fuera lo único que evitaba que la frágil paz se rompiera. Se presentaba de manera constante, a veces con los ojos cansados por las noches de trabajo a distancia, a veces con tierra en las manos de arreglar pequeñas cosas en la casa, pero siempre con la misma devoción tranquila. Ya no hablaba de grandes promesas, ni trataba de comprar el perdón con gestos de riqueza. En cambio, escuchaba. Escuchaba las historias de Noah sobre su día en el preescolar, las frustraciones de Lillian sobre el equilibrio entre el trabajo y la maternidad, los silencios que llevaban más peso que las palabras. Finalmente había entendido que la presencia importaba más que la perfección. Una noche, después de un día en el parque local, donde Noah había insistido en interminables juegos de «la traes»,
y se había desplomado de risa cuando Ethan fingió perder, regresaron a la casa mientras el sol se ponía. Noah se durmió rápidamente, acurrucado bajo sus mantas con su peluche metido debajo de la barbilla, dejando a Ethan y Lillian solos en la tranquila sala de estar. Por un tiempo, ninguno de los dos habló. Lillian se sentó en el sofá, con las manos cruzadas en su regazo, mientras Ethan se paraba junto a la ventana, viendo cómo la última luz se desvanecía en el horizonte. Era un silencio lleno de cosas no dichas, y finalmente Lillian lo rompió, su voz firme pero suave. «No pensé que te quedarías», admitió, sus ojos fijos en el suelo. «Pensé que vendrías por un tiempo, harías un espectáculo, y luego te irías de nuevo cuando se volviera inconveniente. Para eso me preparé». Ethan se giró hacia ella, su cabello oscuro cayendo ligeramente sobre sus ojos, y sacudió la cabeza lentamente. Solía alejarme de todo lo que me asustaba. Pensaba que la distancia me hacía más fuerte, pero todo lo que hacía era vaciarme. No puedo alejarme de esto, Lillian. Ni de él, ni de ti. Los dos son lo único real que he tenido. Ella lo miró entonces, sus ojos azules brillando, y por primera vez en años no vio ira allí. Dolor, sí, y cautela, pero debajo de eso algo más cálido parpadeaba. ¿Sabes lo que me hizo, Ethan? Estar allí, llevando a tu hijo, y escucharte reírte de mí. ¿Sabes cuántas noches me quedé despierta preguntándome qué había hecho mal? ¿Por qué no era lo suficientemente importante para que me tomaras en serio? Su voz se quebró y apretó los labios antes de continuar. Construí estos muros porque tenía que hacerlo. No podía permitirme ser destruida 2 veces. Ethan cruzó la habitación, deteniéndose justo donde ella estaba sentada, sus manos temblando a sus costados. Sé que no merezco tu perdón. Sé que no puedo borrar las cosas que dije, pero si me dejas, pasaré cada día demostrando que ya no soy ese hombre. No para convencerte con palabras, sino con cómo me presento, con cómo amo a Noah, con cómo te amo a ti, incluso si nunca me dejas volver a decirlo. Su voz bajó a un susurro, y por un momento pareció como si el peso de su confesión le hubiera robado el aire a la habitación. Lillian cerró los ojos, su respiración irregular, y durante un largo silencio, Ethan temió que ella le dijera que se fuera. Pero cuando los abrió de nuevo, no había desprecio en su mirada. En cambio, extendió la mano, con vacilación al principio, y colocó su mano sobre la de él. Era un pequeño gesto, frágil e incierto, pero para Ethan se sintió como si el suelo bajo él finalmente se hubiera estabilizado. Él cubrió su mano con ambas suyas, sosteniéndola como si fuera lo más preciado que le hubieran dado. Y en ese momento, ninguno de los dos habló porque ninguno lo necesitaba. Los días que siguieron no estuvieron exentos de desafíos. La confianza no regresó de la noche a la mañana, y hubo momentos en que las viejas heridas resurgieron, amenazando con arrastrarlos de vuelta a la oscuridad del pasado. Pero Ethan no flaqueó. Se quedó a través de cada tormenta, a través de cada duda, hasta que lentamente los muros que Lillian había construido comenzaron a desmoronarse. Noah, en su inocencia, nunca cuestionó el cambio. Para él, era como si la familia que siempre había necesitado simplemente hubiera encajado en su lugar, su risa uniéndolos más fuertemente de lo que las palabras podrían hacerlo. Meses después, en una tarde tranquila cuando el mundo parecía en paz, se sentaron juntos en el porche de la pequeña casa. Noah dormitaba contra el pecho de Ethan, su pequeño cuerpo pesado por el sueño, mientras Lillian
se recostaba ligeramente contra su hombro. Las estrellas se extendían ampliamente sobre ellos, y el aire olía ligeramente a hierba de verano. Ethan presionó un suave beso en el cabello de su hijo. Luego giró la cabeza para mirar a Lillian. Ella se encontró con su mirada, y esta vez, cuando sonrió, fue sin amargura. Era la sonrisa de una mujer que había sobrevivido al dolor. Lo había llevado, y finalmente había decidido dejarlo ir. Para Ethan, fue el momento en que entendió que la redención no se encontraba en los grandes gestos o las disculpas, sino en la tranquila persistencia del amor. Una vez se había creído intocable, un hombre definido por el poder y el control. Pero aquí, con Noah dormido en sus brazos y Lillian a su lado, se sentía más vulnerable y más completo de lo que nunca lo había estado. El hombre que una vez se había reído de sus lágrimas, se había ido, reemplazado por alguien dispuesto a romperse, si eso significaba que podía ser parte de su mundo. Y a medida que la noche se hacía más profunda a su alrededor, los tres unidos no por la perfección, sino por la resiliencia, Ethan supo que finalmente había encontrado el único imperio que valía la pena construir. Una familia.